El carruaje traqueteaba sobre las piedras irregulares del camino, cada sacudida un recordatorio del destino inevitable que esperaba a Isabela. A través de la cortina de terciopelo gastado, observaba los paisajes de la España del siglo XVIII transformarse. Las colinas doradas de su infancia daban paso a las tierras sombrías de Santillana, donde campos fértiles se extendían bajo un cielo pesado de nubes grises. «No llores, hija», murmuró su padre, don Alfonso, las manos temblorosas sobre el bastón. «El duque es un hombre de palabra. Tendrás todo lo que yo nunca pude darte». Isabela no lloraba. Sus ojos permanecían secos, fijos en la línea del horizonte donde se alzaba, siniestro y majestuoso, el castillo de Santillana. 3 torres de piedra negra perforaban el cielo como dedos acusadores, y sus murallas parecían abrazar la oscuridad en lugar de repelerla. «Todo», pensó con amargura, «todo, excepto mi libertad». La deuda de su padre con el marqués Federico de Valdivia había crecido como maleza, intereses sobre intereses, trampas contractuales, plazos imposibles, y entonces, como un salvador perverso, había surgido la solución. El primo del marqués, el temido duque Damián de Santillana, necesitaba una esposa, una transacción, una moneda de cambio. Isabela cerró los ojos, recordando las noches secretas en las tabernas de su pueblo, donde ella y otros jóvenes idealistas soñaban con un mundo diferente. Martín, el hijo del herrero, que hablaba de los derechos de los trabajadores. Elena, la costurera, que organizaba reuniones clandestinas para educar a las mujeres. Todos ellos luchaban por la justicia social mientras la nobleza dormía en sus sábanas de seda, y ahora ella sería una de ellos, una noble, una duquesa. La ironía quemaba más que cualquier lágrima. El castillo de Santillana era aún más opresivo por dentro. Pasillos interminables de piedra fría, tapices descoloridos que representaban batallas sangrientas y un silencio que parecía tragarse cualquier susurro de esperanza. Los sirvientes se movían como sombras, sus miradas huidizas, evitando la de ella. «La señorita será presentada al duque en la biblioteca», anunció el mayordomo, un hombre esquelético de cabellos blancos como la nieve. «Su excelencia aguarda». Isabela alisó el vestido de novia que le habían enviado semanas antes, seda marfil con bordados de plata, hermoso y sofocante como un sudario. Siguió al mayordomo por los pasillos laberínticos, cada paso resonando como una sentencia. La biblioteca era vasta, con estanterías que alcanzaban el techo abovedado. El olor a cuero viejo y tinta se mezclaba con el aroma a leña quemándose en la chimenea. Y allí, de espaldas a ella, mirando por la ventana que daba a los campos nebulosos, estaba él, duque Damián de Santillana. Aun sin ver su rostro, Isabela sintió el peso de su presencia. Hombros anchos bajo un impecable abrigo negro, postura erguida como una hoja, cabellos oscuros recogidos con un lazo. Cuando se giró, tuvo que contener un suspiro. Era hermoso de una manera cruel. Rasgos angulosos, esculpidos en una mandíbula firme, ojos grises como tormenta de invierno, labios finos y sin rastro de bondad. Una fina cicatriz cruzaba su ceja izquierda, dándole un aire aún más intimidante. Isabela de Córdoba. Su voz era grave, controlada, sin emoción. O debo decir, futura duquesa de Santillana. Ella hizo una breve reverencia, manteniendo la barbilla alta. Su excelencia. Sus ojos la recorrieron con la misma frialdad, caballo de carreras, un calculador, distante. La ceremonia será mañana al mediodía. El padre ya ha sido informado. ¿Tiene alguna objeción? 1000 objeciones, pensó ella, todas silenciadas por el peso de la deuda de mi padre. Ninguna, señor duque. Bien, él regresó su atención a la ventana. Entonces está decidido. Cumplirás tus obligaciones como duquesa, representar esta casa con decoro, administrar los asuntos domésticos y darme un heredero. A cambio,
Tu familia será liberada de la deuda con el Marqués Federico, y tú tendrás confort material por el resto de tus días. Confort material, como si ella fuera una muñeca para vestir y exhibir. ¿Y el amor, excelencia? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Por primera vez, Damián la miró directamente y había algo oscuro y peligroso en esos ojos grises. El amor es una ilusión para tontos y poetas, señorita Isabela. Esta unión es un contrato, nada más. El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Isabela apretó los puños en los pliegues del vestido, sintiendo las uñas clavarse en sus palmas. «Comprendo, excelencia», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. «Entonces seremos dos extraños compartiendo un apellido». Un músculo tembló en su mandíbula, pero su expresión permaneció impasible. «Será suficiente». La ceremonia al día siguiente fue un espectáculo de melancolía. La capilla del castillo, iluminada solo por velas parpadeantes, albergaba a pocos invitados. Nobles locales con sonrisas falsas, sirvientes curiosos en los rincones oscuros, y el marqués Federico de Valdivia, el hombre cuya codicia había forjado ese matrimonio. Federico era lo opuesto a su primo. Donde Damián era hielo y piedra, Federico era todo sonrisas aceitosas y gestos exagerados. Cabellos rubios perfumados, ropas extravagantes en tonos rojos y dorados, anillos en cada dedo. Sus ojos azules brillaban con una malicia que Isabela reconoció inmediatamente. Él es el verdadero depredador, se dio cuenta. Damián es solo la trampa. «¡Primo!». Federico abrazó a Damián con falsa efusividad. «¡Qué día tan glorioso! Finalmente traerás alegría a estas lúgubres paredes». Damián aceptó el abrazo con rigidez. «Federico, agradezco tu presencia. ¿Cómo podría faltar? Fue gracias a mi mediación que esta unión fue posible». Federico sonrió a Isabela, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¡Y qué novia tan encantadora! Don Alfonso debe estar aliviado de deshacerse de mí», pensó Isabela, pero sonrió educadamente. Comenzó la ceremonia, su voz monótona resonando por las paredes de piedra. Isabela apenas oía las palabras. Estaba concentrada en mantener la respiración tranquila, las manos firmes, la máscara de serenidad en su lugar. Cuando llegó el momento de los votos, Damián respondió con una firmeza militar: «Acepto». Todos los ojos se volvieron hacia Isabela. El silencio se extendió. Ella miró al altar, al crucifijo de plata que parecía pesar toneladas, y sintió que algo se solidificaba dentro de ella. Era resignación, era determinación. Si voy a ser vendida como una mercancía, al menos tendré valor como observadora. Aprenderé, veré la crueldad de cerca, y encontraré una forma de luchar. «Acepto», dijo, su voz clara y firme. El padre sonrió, ajeno a la silenciosa tormenta. «Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os declaro marido y mujer. El novio puede besar a la novia». Damián se giró hacia ella, y por primera vez, Isabela vio una vacilación en sus ojos. Se inclinó ligeramente, pero antes de que sus labios tocaran los de ella, Isabela giró el rostro. El beso se posó en su mejilla, frío, rápido, sin significado. Un murmullo recorrió la capilla. Federico soltó una risa incómoda. El padre parpadeó confuso. Damián se apartó, su expresión tan ilegible como una máscara de hierro. Pero Isabela vio, solo por un instante, una llama de sorpresa y tal vez respeto. «Felicidades, duquesa», dijo en voz baja, solo para que ella oyera. «Bienvenida a tu nuevo infierno». Bajo la mirada juzgadora de los santos de piedra y la luz vacilante de las velas, Isabela de Córdoba se convirtió en duquesa de Santillana. La jaula dorada se había cerrado, pero el pájaro dentro de ella ya planeaba cómo encontrar las grietas. La luna llena colgaba sobre el castillo de Santillana como un ojo vigilante cuando Isabela finalmente logró escapar de su habitación. La fiesta de bodas
Si es que esa reunión sombría merecía tal nombre, había terminado horas antes, con Federico partiendo en su carruaje adornado y los invitados dispersándose como cuervos después de un banquete. Damián no había ido a la habitación nupcial. Había enviado un mensaje a través de la criada. La duquesa debe descansar. Hay mucho trabajo mañana. Isabela no sabía si sentirse aliviada o insultada. Ahora, descalza para silenciar sus pasos, se deslizaba por los pasillos del castillo, vestida solo con un camisón de lino y un chal oscuro. Había pasado la tarde memorizando el laberinto de pasajes, identificando las áreas transitadas y los rincones olvidados, viejos hábitos de sus reuniones secretas, conocer siempre las salidas, mapear siempre el territorio. El castillo de noche era diferente. Las antorchas crepitaban en las paredes, proyectando sombras danzantes que transformaban tapices en monstruos y armaduras vacías en centinelas espectrales. Isabela se obligó a mantener la calma. Tenía un objetivo. Necesitaba ver las tierras, conocer a los campesinos, entender la extensión de la opresión que Federico había mencionado con tanta satisfacción durante la cena. Los arrendatarios de Santillana son los más productivos de la región, primo. Tus métodos severos garantizan disciplina. Métodos severos. Las palabras habían resonado en su mente como una campana de muerte. Encontró una puerta lateral que daba a los jardines. La cerradura estaba oxidada, pero cedió con un clic sordo. El aire nocturno era frío y cargado con el perfume de rosas silvestres y tierra húmeda. Isabela cruzó el jardín, pasando por fuentes cubiertas de musgo y estatuas rotas, hasta llegar a la puerta que separaba los terrenos nobles de las tierras de cultivo. El contraste era brutal. Mientras el castillo exudaba melancolía aristocrática, las aldeas de los campesinos eran pura miseria, cabañas de barro y madera podrida, tejados remendados con paja, niños durmiendo en pilas de heno visibles a través de ventanas sin cristal. El olor a alcantarilla y desesperación flotaba en el aire. Dios mío, pensó. Isabela, apretando el chal contra su cuerpo. ¿Cómo puede un hombre tener tanto y permitir esto? Perdida, duquesa. Isabela se giró tan rápidamente que casi tropezó. Damián emergió de las sombras como una aparición, todavía vestido con las ropas formales de la boda, aunque el abrigo estaba abierto y la corbata deshecha. Sus ojos grises brillaban peligrosamente a la luz de la luna. Yo solo estaba huyendo. Él avanzó cada paso deliberado. ¿En la noche de bodas? ¡Qué esposa tan delicada! Había veneno en esas palabras, pero también algo más. Curiosidad, quizás. Isabela alzó la barbilla. No huyo, excelencia. Exploro mi nuevo hogar. O la duquesa de Santillana es prisionera de su propio castillo. Sería prudente. Damián se detuvo a pocos pasos de ella. Estas tierras no son seguras por la noche. Ladrones, lobos y peor. ¿Peor que un marido que no consuma su matrimonio? Las palabras salieron afiladas, sorprendiéndolos a ambos. Por un momento, algo cruzó el rostro de Damián. ¿Dolor? ¿Furia? Pero desapareció tan rápido como había surgido. Cuidado, duquesa, su lengua es insolente para alguien en su posición. ¿Y cuál es mi posición, excelencia? Isabela dio un paso adelante confrontándolo. ¿Esposa? ¿Propiedad? ¿Decoración para su sombrío castillo? La tensión entre ellos era palpable, eléctrica. Damián la estudiaba como si la viera por primera vez, no a la novia sumisa que esperaba, sino a algo más peligroso. «Eres diferente», dijo lentamente, «de las otras mujeres, de la corte, porque vengo de una familia decadente, porque fui vendida como ganado, porque no tienes miedo». Damián se acercó un paso más, y ahora Isabela podía sentir el calor de su cuerpo, oler el aroma a cuero y humo que emanaba de él. «Todas me temen, pero tú me desafías con los ojos, incluso cuando haces una reverencia». Isabela tragó saliva.
El corazón le latía desbocado, pero no retrocedió. Tal vez porque no tengo nada que perder, Excelencia. Cuando se está en el fondo del pozo, hasta las estrellas parecen alcanzables. Algo cambió en la expresión de Damián. La máscara de hielo se resquebrajó, revelando por un instante un hombre cansado, herido, atormentado por fantasmas que Isabela no podía ver. «Vuelve al castillo», dijo, su voz de repente ronca, «antes de que olvide que soy un caballero». Isabela sintió que la sangre le hervía. Había algo en la forma en que él la miraba ahora. No como propiedad, sino como mujer. Peligroso, tentador, pero ella no era tonta. Como desee. «Duque», dijo haciendo una reverencia exageradamente formal. «Hasta mañana». Se dio la vuelta para irse, pero su voz la detuvo. Isabela. Era la primera vez que usaba su nombre sin títulos. Sonó extraño en sus labios. Íntimo. ¿Sí? ¿Por qué viniste aquí esta noche? La verdad. Isabela dudó. Podría mentir, inventar una excusa romántica o melancólica. Pero algo en ese momento, en la luna plateada, en la soledad compartida, en la fractura de su armadura, la hizo elegir la honestidad. Porque necesito saber cómo son tratadas las personas que ahora dependen de mí. Necesito ver si este lugar, que será mi prisión, también es prisión para otros. Y respiró hondo. Necesito decidir si el hombre que me compró tiene alguna redención o si es solo otro noble cruel que enmascara la codicia con pompa. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los grillos parecían haberse callado. Entonces Damián hizo algo inesperado. Se rió. No era una risa alegre. Era amarga, cansada, llena de autodesprecio. «Redención», repitió como si la palabra fuera una broma. «Buscas redención en mí. Que Dios te ayude, duquesa. Que Dios nos ayude a ambos». Y antes de que Isabela pudiera responder, desapareció de nuevo en las sombras, dejándola sola bajo la luna impasible, con más preguntas que respuestas. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Isabela asumió sus deberes como duquesa: supervisar a los sirvientes, organizar los suministros, recibir visitantes. Damián se mantenía a distancia, apareciendo solo en las comidas formales donde intercambiaban palabras educadas y vacías bajo la atenta mirada de los sirvientes. Pero había momentos, miradas que se prolongaban sobre el vino, silencios cargados cuando se cruzaban en los pasillos. Y todas las noches Isabela regresaba a las tierras de los campesinos, memorizando rostros, escuchando historias susurradas, descubriendo la verdad. Damián no era cruel. Sus capataces lo eran. Y el capataz principal, un hombre llamado Rodrigo, designado por el marqués Federico. «Claro», pensó Isabela, las piezas encajaban. Federico controla más de lo que Damián se da cuenta. Fue en la quinta noche cuando todo cambió. Isabela estaba conversando con una anciana campesina, doña Carmen, que le había ofrecido un té de hierbas caliente en su miserable cabaña. «El duque no lo sabe», susurraba Carmen, sus manos artríticas temblando alrededor de la taza. «Rodrigo aumenta las cuotas y se queda con la diferencia. Dice que viene del castillo, pero es todo mentira». «¿Por qué nadie lo denuncia?», preguntó Isabela. Carmen se rió sin humor. «¿Denunciar a quién, niña? ¿Al duque que nunca sale de su castillo? ¿Al marqués Federico, que puso a Rodrigo a cargo? Somos hormigas, niña, aplastadas por botas demasiado grandes». Isabela estaba a punto de responder cuando oyeron gritos afuera. Corrieron hacia la puerta y vieron una escena que les heló la sangre. Rodrigo, un hombre inmenso de barba negra, arrastraba a un joven campesino por el cabello, mientras otros dos capataces sujetaban a una mujer que lloraba. «Robó granos del almacén», gritaba Rodrigo. «La pena es el azote público». «Era para mi hijo, está enfermo», suplicaba el joven. «Por favor, señor, silencio, gusano». Rodrigo alzó el látigo y algo dentro de Isabela explotó.
Sin pensar, corrió hacia adelante, interponiéndose entre el látigo y el campesino. ¡Alto! Su voz resonó por la plaza de la aldea. «Yo ordeno». Rodrigo se congeló, el látigo en el aire. Sus ojos de par en par al reconocer el rostro de Isabela a la luz de las antorchas. «¿De duquesa? Suelte a este hombre. Inmediatamente». La expresión de Rodrigo pasó del asombro al desprecio mal disimulado. «Con todo respeto, excelencia, este no es un asunto de mujeres. El duque me dio autoridad sobre... y yo soy la duquesa de Santillana». Isabela avanzó, temblando de furia y adrenalina. «Mi palabra tiene más peso que la de cualquier capataz. Suéltelo. Ahora». Por un momento terrible, Isabela pensó que Rodrigo la desafiaría. Sus ojos eran dos agujeros de odio y su mano apretaba el látigo hasta que los nudillos se pusieron blancos. Entonces una voz cortó la noche como una hoja de acero. «Has oído a la duquesa». Todos se giraron. Damián emergió de las sombras montado en un caballo negro magnífico y aterrador. Su rostro era una máscara de furia gélida. «Mi duque», tartamudeó Rodrigo soltando al campesino. «Yo solo seguía las reglas de su excelencia». «Las reglas». Damián desmontó con un movimiento fluido, sus pasos resonando en las piedras. «No incluyen azotar a hombres hambrientos en la oscuridad de la noche, lejos de testigos. ¿O pensaste que no me enteraría?» La sangre se drenó del rostro de Rodrigo. «Señor, puedo explicar». «Silencio». Damián se giró hacia Isabela y ella vio algo nuevo en esos ojos grises. ¿Admiración? ¿Gratitud? «Duquesa, ¿estás herida?» «No». Isabela forzó firmeza en su voz. «Pero este hombre y su familia necesitan asistencia médica. Y comida». Damián se volvió hacia Rodrigo. «Estás despedido. Sal de mis tierras antes del amanecer, o será la última vez que veas el sol». Rodrigo abrió la boca, la cerró, y luego corrió, sus compinches detrás de él como ratas huyendo de un barco que se hunde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, lentamente, los campesinos comenzaron a salir de sus cabañas, formando un semicírculo cauteloso. «Pueblo mío», Damián habló, su voz resonando por toda la aldea. «Me equivoqué. Confié en hombres y cerré mis ojos a vuestro sufrimiento. Esto cambia ahora. Mañana haremos un levantamiento completo de las necesidades. Nadie será castigado por decir la verdad. Y cualquier oficial que abuse de su posición responderá directamente ante mí. Tienen mi palabra de duque». Murmullos de asombro. Algunos cayeron de rodillas llorando de alivio. Damián se giró hacia Isabela, extendiendo su mano. «Ven, esposa, hace demasiado frío para camisones de lino». Por primera vez desde la boda, Isabela tomó su mano. Era grande, callosa por espadas y riendas, pero sorprendentemente cálida, fuerte. Él la ayudó a montar a caballo frente a él, y el calor de su cuerpo detrás de ella era como un horno. Mientras cabalgaban de regreso al castillo, Isabela sintió los brazos de él alrededor de su cintura, firmes y protectores. «¿Por qué estabas aquí?», preguntó en voz baja. «Porque tú estabas», respondió Damián, su voz ronca cerca de su oído. «Cada noche, desapareciendo como un fantasma. Pensé que tenías un amante, pero tú estabas haciendo lo que yo debería haber hecho hace años. ¿Y ahora?» «Ahora». Apretó imperceptiblemente el abrazo. «Temo que mi esposa sea más noble que su marido, y eso es simultáneamente humillante y fascinante». Isabela sonrió en la oscuridad. Tal vez, pensó, hay esperanza en este matrimonio después de todo, pero ni ella ni Damián vieron la figura observando desde lejos, escondida entre los árboles. Federico de Valdivia, que había regresado secretamente, ahora rechinaba los dientes de furia. «Maldita campesina», pensó, «lo está arruinando todo. El plan tendría que ser acelerado, y si Isabela se negaba a ser una novia sumisa, bien, entonces necesitaría ser eliminada». Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y Damián,
quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La mañana siguiente trajo cambios al castillo de Santillana. Damián convocó una reunión extraordinaria con todos los administradores de sus tierras y por primera vez en años, él mismo cabalgó hasta las aldeas más distantes para inspeccionar las condiciones de los arrendatarios. Isabela lo acompañaba, no por obligación, sino por invitación directa de él, algo que hizo que las lenguas de los sirvientes se soltaran en susurros especulativos. La duquesa domó al duque de hielo, decían. Ella tiene un poder sobre él que ninguna otra ha tenido. Pero Isabela sabía que no era poder, era algo más frágil y peligroso, era confianza naciente, respeto mutuo formándose como hielo fino sobre agua oscura. «¿Siempre fuiste así?», preguntó Damián mientras cabalgaban lado a lado por el camino polvoriento. Su caballo, un semental negro llamado Tormenta, marchaba con orgullo junto a la yegua castaña de Isabela. ¿Desafiando la autoridad? ¿Defendiendo a los débiles? Isabela consideró la pregunta. El sol de la mañana iluminaba el rostro de Damián desde un ángulo nuevo, suavizando las líneas duras de su mandíbula, revelando los hilos plateados prematuros en sus sienes. No podía tener más de 35 años, pero parecía cargar el peso de un siglo. «Mi padre solía llevarme a las aldeas cerca de nuestra propiedad», dijo ella. «Antes de la ruina financiera, yo veía a niños de mi edad sin zapatos, sin pan, mientras nosotros usábamos 5 tenedores diferentes en cada comida. Parecía obsceno. ¿Y eso te incomodaba? ¿La desigualdad? ¿Y a ti no?». Damián permaneció en silencio por un largo momento, los ojos fijos en el horizonte donde campos de trigo dorado ondulaban con el viento. «Incomodaba», admitió finalmente, su voz tan baja que Isabela tuvo que inclinarse para escuchar. «Cuando era joven, creía que cambiar el mundo, que la nobleza tenía la obligación de cuidar a sus vasallos con compasión. Mi padre me llamaba idealista tonto. ¿Y qué cambió?». La máscara de hielo regresó a su rostro. La vida, la traición, la comprensión de que la amabilidad es vista como debilidad y la debilidad invita a los depredadores. «La traición», pensó Isabela, recordando las palabras que él había dicho la noche de bodas. Su primer amor. Algo sucedió que lo transformó en este hombre de piedra. Antes de que pudiera preguntar más, avistaron la aldea de Santo Tomás en el valle de abajo, y lo que vieron hizo que la sangre de ambos se helara. Humo negro subía de varias cabañas. Campesinos corrían presas del pánico, y en el centro de la plaza un grupo de hombres armados, no los capataces de Damián, sino mercenarios con los colores del marqués Federico, saqueaba sistemáticamente los almacenes de granos. «¿Qué diablos?». Damián espoleó a Tormenta, bajando la colina en un galope furioso. Isabela lo siguió, el corazón latiéndole desbocado. «Federico está tomando represalias por el despido de Rodrigo». Cuando llegaron a la plaza, el caos era absoluto. Uno de los mercenarios sujetaba a doña Carmen por el cabello, mientras otro revolvía su cabaña. Niños lloraban,
Hombres intentaban luchar, pero estaban desarmados y hambrientos. No eran rival para guerreros entrenados. ¡Alto! La voz de Damián tronó como un cañón. ¿En nombre de quién osan invadir tierras de Santillana? El líder de los mercenarios, un hombre con una cicatriz que le cortaba el rostro por la mitad, sonrió con desdén. En nombre del marqués Federico de Valdivia, legítimo cobrador de las deudas de estas tierras, tenemos autoridad legal para confiscar bienes en pago de... ¿Legal? Damián desmontó en un movimiento fluido, la mano ya en el puño de su espada. Estas tierras no le deben nada al marqués. Son propiedad directa de Santillana. Lo eran. El mercenario sacó un documento sellado. Hasta que vuestra excelencia las apostó en un juego de cartas hace 3 años. El marqués ganó los derechos de cobro. Aquí está el contrato, con el sello de Santillana. Damián le arrebató el documento de las manos, sus ojos recorriendo las líneas con creciente incredulidad y furia. Esto es una falsificación. Yo jamás... El sello es auténtico, interrumpió el mercenario. Reconocido por el Consejo Real. La resistencia será considerada insurrección contra la corona. Isabela vio cómo se cerraba la trampa. Era ingeniosa y cruel. Federico había forjado documentos legales que aprisionaban a Damián. Si luchaba, sería traición. Si no luchaba, perdería sus tierras y su gente. Tengo que hacer algo. Caballero. Isabela desmontó y caminó hacia el mercenario con toda la altivez que pudo reunir. Soy la duquesa de Santillana. Ciertamente podemos resolver este asunto sin violencia. Si hay una deuda, debe ser renegociada con el marqués directamente. El mercenario la evaluó con ojos que hicieron que se le erizara la piel. La duquesa. Sí, he oído hablar de la nueva esposa. Una belleza, de hecho. Dio un paso más cerca, invadiendo deliberadamente su espacio. Quizás podamos negociar un pago alternativo. El insulto estaba claro. Isabela sintió que la furia le hervía, pero antes de que pudiera reaccionar, Damián se interpuso entre ellos, la espada ya desenvainada y presionada contra la garganta del mercenario. Termina esa frase. Siseó Damián, sus ojos grises transformados en una tormenta asesina. Y será la última cosa que digas en esta vida. El mercenario tragó saliva, pero mantuvo la arrogancia. Amenazar a emisarios legales, duque. El marqués se enterará de esto. El marqués se enterará de que sus perros invadieron mis tierras e insultaron a mi esposa. Damián presionó la hoja, un hilo de sangre escurriendo por el cuello del hombre. Tomen sus papeles falsos y váyanse. Ahora. O juro por la sangre de mis ancestros que sus cuerpos alimentarán a los cuervos antes del atardecer. Había algo tan absolutamente mortal en la voz de Damián que hasta Isabela sintió un escalofrío. Este no era el hombre frío y distante. Era un guerrero, un señor feudal dispuesto a matar y morir por su honor. El mercenario retrocedió, haciendo señas a sus hombres. Esto no ha terminado, duque. El marqués tiene derechos legales, y yo tengo una espada y un castillo lleno de soldados leales, replicó Damián. Él puede intentar cobrarlos, personalmente. Los mercenarios se retiraron, montando sus caballos y desapareciendo en nubes de polvo. Pero todos sabían, aquello era solo el comienzo. De vuelta en el castillo, Damián convocó una reunión de emergencia en su oficina privada. Isabela fue incluida, otra señal de los cambios sísmicos que ocurrían entre ellos. La oficina era masculina y severa, paredes forradas de mapas, una mesa enorme cubierta de documentos, armaduras y espadas antiguas colgando como trofeos. El fuego en la chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes. Esto es obra de... Federico. Damián arrojó el documento falsificado sobre la mesa. Está intentando arruinarme. ¿Pero por qué? Preguntó Isabela. Son primos. ¿No hereda tus tierras de todas formas? No directamente. Damián sirvió 2 copas de coñac, ofreciéndole una a Isabela. Ella aceptó, sorprendida por la intimidad del gesto.
La sucesión de Santillana pasa por línea masculina directa. Si muero sin herederos, las tierras revierten a la corona, no a Federico. Pero si soy declarado traidor o incapaz, entonces el rey puede nombrar un administrador, y Federico tiene amigos en el Consejo Real. Isabela tomó un sorbo del coñac, sintiendo que el líquido ambarino quemaba su garganta. Entonces él necesita que seas destruido legal o políticamente, no solo muerto. Precisamente, Damián la miró con nueva apreciación. Tienes una mente estratégica, duquesa. ¿Dónde aprendiste a pensar así? En las reuniones secretas con revolucionarios, pensó Isabela, pero obviamente no podía decir eso. Mi padre jugaba ajedrez, y conmigo, mintió suavemente. Decía que la nobleza es un juego de estrategia. Damián asintió lentamente, pero había algo en sus ojos. Una sospecha naciente, quizás, de que su esposa escondía más de lo que él imaginaba. Necesitamos pruebas de las falsificaciones de Federico, dijo. Y rápido. De lo contrario, enfrentaremos no solo a mercenarios, sino a la fuerza legal de la corona. Entonces tendremos que ir a por él. Isabela colocó la copa sobre la mesa con decisión. El marqués está en propiedad de verano en Valdivia, ¿no es así? A solo 2 días a caballo. Imposible. Damián agitó la mano. Federico nunca confesaría, e invadir su casa sería un suicidio político. ¿Y si él nos invitara? Damián la miró con incredulidad. ¿Por qué diablos haría eso? Isabela sonrió, y había algo peligroso en esa sonrisa. Porque la vanidad es el talón de Aquiles de hombres como Federico. Si recibe una carta de la nueva duquesa de Santillana pidiendo humildemente consejos sobre cómo administrar una casa noble, ofreciéndose a visitarlo y aprender de su superior experiencia, no se resistirá. Hombres como él adoran ser adulados. «¿Quieres ir hasta la guarida de la serpiente?», dijo Damián lentamente, fingiendo ser una esposita sumisa buscando orientación. «Mientras tú rebuscas en sus documentos buscando pruebas», completó Isabela. «Federico subestima a las mujeres. Es su debilidad». Por un largo momento, Damián solo la observó. Entonces, para sorpresa de Isabela, se rió. Una risa genuina que transformó su rostro por completo. «Eres peligrosa», dijo acercándose. «Más peligrosa que cualquier espada. ¿Es un cumplido o una acusación, excelencia?» «Es». Damián se detuvo tan cerca que Isabela podía ver las motas doradas en sus ojos grises. Una advertencia. Para mí mismo. ¿Sobre qué? Sobre el peligro de confiar de nuevo. Su voz era ronca, vulnerable de un modo que Isabela nunca había oído. Sobre el riesgo de dejar entrar a alguien cuando todas las murallas que construí hechas para mantener a la gente fuera. El corazón de Isabela se aceleró. Estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él, oler la mezcla de cuero, humo y algo indefinible que era únicamente suyo. «¿Quién te hirió, Damián?», susurró, usando su nombre sin títulos. «¿Quién te hizo construir estas murallas?». Algo cruzó su rostro. Dolor antiguo, una herida que nunca había sanado correctamente. «Alguien que juró amor eterno y me entregó a mis enemigos», dijo simplemente. «Confié más que en mí mismo, y cuando me di cuenta de la traición ya era tarde. Mi mejor amigo estaba muerto, mi reputación en ruinas, y mi corazón se tocó el propio pecho, transformado en piedra». Isabela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Así que es eso. No es cruel por naturaleza. Es un hombre herido, escondido detrás del hielo para no volver a quemarse». «Yo no soy ella», dijo Isabela firmemente. «No sé quién fue o qué hizo, pero no soy ella. Y si me das una oportunidad, lo emprobaré». Damián levantó la mano lentamente, como si temiera que Isabela desapareciera si se movía demasiado rápido. Sus dedos rozaron su mejilla, una caricia tan suave que era casi reverente. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó, su voz apenas audible. «Te compré como propiedad, ni siquiera consumé el matrimonio.
Podrías haber huido, buscado la anulación en la iglesia. ¿Por qué te quedas? Isabela cubrió su mano con la suya, manteniéndola contra su rostro. Porque vi más allá de la máscara de hielo, dijo honestamente. Porque anoche, cuando despediste a ese capataz cruel, cuando prometiste justicia a tu gente, vi al hombre que escondes. Y porque respiró hondo, arriesgándolo todo. Creo que tú y yo no somos tan diferentes. Ambos usamos máscaras, ambos protegemos secretos, pero tal vez, juntos, podamos ser honestos. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Damián la miró como si la viera por primera vez. Realmente la viera, no a la novia comprada, sino a Isabela, la mujer. Si hacemos esto, dijo lentamente, si vamos a Valdivia, confrontamos a Federico, luchamos juntos contra él, no habrá vuelta atrás. Te convertirás en un objetivo. Él intentará destruirte para llegar a mí. Entonces, Isabela sonrió, todavía sosteniendo su mano. Tendrás que protegerme, esposo. Algo cambió en la expresión de Damián. El hielo se derritió por completo, revelando un calor que hizo que el cuerpo entero de Isabela hormigueara. Con mi vida, prometió. Y entonces, lentamente, tiempo para retroceder, Damián se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. No fue como el beso frío y evitado del altar. Fue cálido, profundo, lleno de promesas no dichas y deseos contenidos durante demasiado tiempo. Isabela sintió que le flaqueaban las rodillas, pero los brazos de Damián la rodearon, sosteniéndola contra su pecho, mientras el beso se hacía más profundo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Esto complica las cosas, murmuró Damián contra sus labios. O simplifica, replicó Isabela. Ahora tenemos algo que defender aparte de tierras y títulos. Nos tenemos el uno al otro. Damián sonrió, una sonrisa verdadera, transformadora, y la acercó para otro beso. Ninguno de los dos vio la sombra pasar por la ventana de la oficina. Ninguno de los dos oyó los pasos furtivos que se alejaban por el pasillo. Y ninguno de los dos supo que ese momento de felicidad estaba siendo observado por ojos llenos de veneno y envidia. Esa noche, por primera vez desde la boda, Damián fue a la habitación nupcial. Isabela estaba en su camisón de dormir, cepillándose el cabello frente al espejo, cuando la puerta se abrió. Se giró, con el corazón acelerado. Él estaba solo con camisa y pantalones, el cabello suelto sobre los hombros, menos el duque temible, más un hombre, vulnerable, humano. ¿Puedo pasar?, preguntó como si esa no fuera también su habitación. Es tu hogar tanto como el mío, dijo Isabela suavemente. Damián cerró la puerta detrás de sí, pero no se acercó. Se quedó allí, como si estuviera en territorio desconocido. No vine para... comenzó, torpe de una manera que era sorprendentemente encantadora. Quiero decir, solo quería estar cerca de ti, si eso es aceptable. Isabela sintió que su corazón se derretía por completo. Es más que aceptable. Se acostaron en la enorme cama con dosel, dejando un espacio cuidadoso entre ellos, íntimos pero no intrusivos. La luz de la luna entraba por las ventanas, bañando todo en plata. «Háblame de ti», dijo Damián en la oscuridad. «No la duquesa, Isabela, ¿quién eres cuando nadie está mirando? Una revolucionaria», pensó. «Una idealista que cree en la justicia social, una mujer que se reunía en secreto con gente común para soñar con un mundo mejor». Pero no podía decir eso, todavía no. «Soy alguien que cree que el nacimiento no determina el valor», dijo con cuidado. «Que los títulos son solo palabras, pero las acciones definen el carácter. Soy alguien que se siente más en casa conversando con campesinos que con la corte». «Entonces, somos dos extraños en nuestra propia clase», murmuró Damián. «Yo también me siento así, como si estuviera interpretando un papel escrito por otra persona». Isabela se giró de lado para mirarlo. «Entonces, dejemos de actuar. Al menos aquí, en esta habitación, seamos solo Damián e Isabela. No duque y duquesa. Solo
Nosotros. Damián encontró sus ojos en la oscuridad. Solo nosotros, repitió como un voto. Y allí, en la privacidad de la noche, conversaron. Sobre sueños de infancia y decepciones de adultos. Sobre libros favoritos y comidas que detestaban. Sobre miedos secretos y esperanzas casi olvidadas. A veces, Isabela tomaba la mano de Damián. A veces, él le acariciaba el cabello. No hicieron el amor, pero construyeron algo igualmente precioso. Intimidad verdadera. Cuando Isabela finalmente se durmió, fue en los brazos de Damián, su cabeza acunada contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. Y por primera vez, llegado al castillo de Santillana, no soñó con prisiones y cadenas, soñó con libertad y amor. Pero mientras la pareja dormía, abrazada y protegida momentáneamente del mundo, 3 pisos abajo, en la oscuridad de las mazmorras del castillo que no se usaban desde hacía décadas, una figura se movía furtivamente. Federico de Valdivia, que había entrado en el castillo a través de un pasaje secreto conocido solo por la familia, caminaba entre cadenas oxidadas y esqueletos antiguos, una sonrisa cruel en sus labios. En sus manos llevaba 2 cosas: un frasco de vidrio que contenía líquido transparente, veneno raro, indetectable, de acción lenta, y una carta sellada con el escudo de Santillana. Una carta forjada, por supuesto, pero perfectamente falsificada. Una carta que, cuando fuera descubierta en el momento justo, probaría que el duque Damián de Santillana planeaba traición contra la corona. «Deberías haberte contentado con tu soledad, primo», murmuró Federico a la oscuridad. «Pero no. Tuviste que encontrar amor. Tuviste que volverte débil». Subió las silenciosas escaleras hasta la cocina, donde dejaría el veneno, donde sería fácilmente encontrado por un sirviente leal a él, y puesto discretamente en la comida de la duquesa a lo largo de semanas, causando una enfermedad misteriosa y debilitante que nadie podría curar. Y en cuanto a ti, querida Isabela, miró hacia los aposentos ducales, donde dormía su víctima inocente. Fuiste un error desde el principio. Pretendía que fueras sumisa, controlable, pero te convertiste en su fuerza. Entonces serás la primera en caer. Federico abandonó el castillo tan silenciosamente como había llegado, satisfecho con su noche de trabajo. En una semana, Isabela comenzaría a enfermar. En un mes, estaría al borde de la muerte. Y Damián, destrozado por la pérdida y enloquecido de rabia, cometería el error que Federico esperaba. Abriría guerra contra los envenenadores, que él, Federico, convenientemente descubriría que eran agentes de la corona, traición, ejecución, y las tierras de Santillana finalmente en sus manos. El plan era perfecto, o eso creía él, porque Federico no sabía que doña Carmen, la anciana campesina que Isabela había salvado, tenía un hijo que trabajaba en las cocinas del castillo, un hijo que juraba lealtad a la nueva duquesa, que había mostrado compasión cuando todos los demás nobles habían olvidado su existencia. Y ese hijo, Miguel, había visto a un hombre extraño en las cocinas en la oscuridad de la noche. Había visto un frasco siendo escondido, y aunque no sabía exactamente lo que significaba, sabía que la duquesa necesitaba saberlo. La mañana trajo noticias inesperadas. Una respuesta de Federico a la carta humilde de Isabela llegó antes de que el sol saliera por completo. «Querida prima duquesa», decía la carta en caligrafía florida, «qué deleite recibir sus palabras. Por supuesto que me sentiría honrado de guiarla en los caminos de la nobleza. Casualmente celebraré un baile de máscaras en 3 noches para celebrar la cosecha. Usted y mi querido primo Damián deben asistir como invitados de honor. Será la oportunidad perfecta para conversar sobre administración doméstica». «Ha mordido el anzuelo», dijo Isabela, entregándole la carta a Damián durante el desayuno.
pero demasiado rápido. Está ansioso. «¿O es una trampa?», replicó Damián, pero sus ojos brillaban con determinación. «No importa. Es nuestra mejor oportunidad». Fue entonces cuando Miguel, el joven cocinero, apareció temblando en la puerta del comedor, con los ojos desorbitados por el miedo. «Perdón, excelencias. Yo necesito hablar con la duquesa. Es urgente». Isabela y Damián intercambiaron miradas. Isabela le hizo un gesto para que se acercara. «Habla, Miguel, sin miedo». El muchacho tragó saliva y relató lo que había visto. Un hombre en las sombras, movimientos furtivos, un frasco escondido detrás de los tarros de harina. La sangre de Damián se heló. «Muéstrame». Ahora, en las cocinas, encontraron exactamente lo que Miguel había descrito. Un pequeño frasco de vidrio que contenía líquido cristalino, sin olor, sin color. Damián lo sostuvo contra la luz, y su expresión se puso lívida. «Cantarella», susurró. «Veneno italiano. Indetectable en la comida, actúa lentamente a lo largo de semanas. Causa síntomas que parecen enfermedad natural, fiebre, debilidad, fallos orgánicos graduales». Isabela sintió que el mundo giraba. «Destinado a mí». Sin duda. Damián estrelló el frasco contra el suelo, el líquido mortal esparciéndose por las piedras. «Federico no solo quiere destruirme políticamente, quiere quebrarme emocionalmente primero, matándote a ti». La furia en su voz era tan intensa que hasta las llamas de la chimenea parecieron temblar. Isabela tocó su brazo sintiendo los músculos tensos como cables de acero. «Entonces usaremos esto contra él. Él piensa que tiene la ventaja. Iremos a Valdivia. Sonreiremos en su fiesta de máscaras. Y mientras él se jacta de su inteligencia, encontraremos las pruebas que necesitamos». «Es demasiado peligroso». Damián se giró hacia ella, sus manos sujetando sus hombros. «Si algo sale mal, si él sospecha, entonces...» Isabela colocó sus manos sobre las de él. «No le daremos motivos para sospechar. Seremos la pareja perfecta. Tú, el duque autoritario. Yo, la esposa decorativa y sumisa. Él nunca esperará lo que viene». Damián la atrajo a un abrazo feroz. «Prométeme», dijo contra su cabello, «que a la menor señal de peligro correrás. En pruebas. Olvida planes, solo corre». «Solo si tú prometes lo mismo», respondió Isabela abrazándolo de vuelta. «Mentira», murmuró, pero había una sonrisa triste en su voz. «Ninguno de nosotros correrá. No está en nuestra naturaleza». Y así, el destino quedó sellado. La mansión de Valdivia era todo lo que Santillana no era. Opulenta, extravagante, gritando riqueza en cada columna dorada y estatua de mármol. Jardines perfectamente simétricos. Fuentes que brotaban vino, pavos reales caminando libremente por los céspedes, riqueza construida sobre el sufrimiento de otros, pensó Isabela, mientras su carruaje entraba por la puerta principal. Federico los recibió personalmente, vestido con sedas carmesí y oro, más anillos imposibles en los dedos, sonrisa amplia y falsa. «Primo, prima, qué alegría tenerlos aquí». Besó dramáticamente la mano de Isabela, demorándose más de lo apropiado. «Y duquesa, eres aún más encantadora de lo que decían los chismes. Damián es un hombre afortunado». «La suerte es toda mía», respondió Damián con frialdad educada. «Agradezco la hospitalidad». «Tonterías. Familia es familia». Federico los guió por los salones relucientes. «Sus aposentos están preparados en el ala este. El baile comienza al anochecer. Hasta entonces, siéntanse como en casa». «En casa», pensó Isabela con ironía. «En la casa del hombre que intenta matarnos». Los aposentos eran suntuosos. Cama con dosel de terciopelo morado, bañera de mármol, ventanas con vistas a jardines iluminados por linternas. Pero Isabela notó inmediatamente las cerraduras externas en las puertas, las ventanas con rejas decorativas, una prisión dorada. «Nos quiere donde pueda vigilarnos», murmuró Damián, inspeccionando la habitación.
pero eso significa que sus oficinas están en otro lugar, probablemente lejos de los invitados. El ala oeste, Isabela señaló por la ventana. Esa torre separada, sin ventanas decorativas, solo funcionalidad. Es donde trabaja. Y donde estarán las pruebas, completó Damián. Durante el baile, cuando todos estén distraídos con máscaras y vino, yo iré allí. Nosotros iremos, corrigió Isabela. Isabela, Damián, ella lo encaró. No me pidas que me quede segura en la jaula mientras tú luchas. Somos compañeros. ¿Recuerdas? Él la estudió por un largo momento, luego suspiró. Compañeros, acordó. Pero si hay un problema, prometes... Lo sé, lo interrumpió Isabela. Correr. Prometer es fácil. Cumplir. Ya veremos. Él se rió a pesar de la tensión y la atrajo Rápido, para un pero beso. intenso. Me vas a matar de preocupación antes de que Federico tenga oportunidad, murmuró contra sus labios. El baile de máscaras era espectacular y perturbador. Cientos de invitados con ropas extravagantes y máscaras elaboradas. Pájaros, demonios, animales místicos, rostros de porcelana sin expresión, música alta, risas más altas, vino fluyendo como un río. Isabela llevaba un vestido azul medianoche con detalles plateados y una máscara de cisne blanco. Damián estaba impecable en... negro total, su máscara una simple media cara que de alguna manera lo hacía aún más intimidante. Federico apareció en dorado de pies a cabeza, máscara de sol radiante, queriendo claramente ser el centro de atención. «Bailen, beban, celebren», anunció desde la escalera principal. «Esta noche no hay jerarquías, no hay reglas, solo placer». Las multitudes rugieron en aprobación, sumergiéndose en la música y el exceso. «Perfecto», murmuró Damián a Isabela. «Caos controlado. Nadie notará nuestra ausencia». Bailaron primero, manteniendo las apariencias. El vals los llevó por el salón iluminado por 1000 velas, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. Isabela era dolorosamente consciente de la mano de Damián en su cintura, de la proximidad de sus cuerpos, de la forma en que él la miraba a través de la máscara. «Cuando todo esto termine», dijo en voz baja, «cuando Federico sea derrotado y nuestras vidas sean nuestras de nuevo, ¿te gustaría bailar conmigo así? Sin máscaras, sin peligros, solo nosotros». «Todos los días», prometió Isabela con el corazón desbordado, «por el resto de nuestras vidas». La música terminó en un crescendo dramático. Los bailarines aplaudieron, y en el caos de la transición a la siguiente melodía, Damián e Isabela se deslizaron fuera del salón, tragados por las sombras. El ala oeste estaba desierta por la noche, todos los sirvientes ocupados sirviendo el baile. Isabela y Damián se movían como fantasmas por los pasillos, sus máscaras ahora útiles, como disfraces en caso de encontrarse con alguien. La torre de oficinas estaba cerrada con llave, pero Damián sacó un juego de ganzúas. «Regalo de un viejo amigo menos honorable», explicó con media sonrisa. «Útil en momentos como este». La cerradura cedió con un clic suave. Dentro, la oficina de Federico estaba meticulosamente organizada. Archivos etiquetados, libros de contabilidad alineados, una gran caja fuerte en la pared. «Busca en los archivos», instruyó Damián. «Yo me encargo de la caja». Fuerte. Isabela comenzó a revisar documentos con manos temblorosas pero eficientes. Contratos de tierras, correspondencia con nobles, facturas de comerciantes y luego, en una carpeta marcada Santillana, confidencial, lo encontró. Borradores de las cartas forjadas, copias de los sellos falsos y peor, un diario que detallaba todo el plan de Federico. «Damián siempre fue débil», decía una entrada. «Su idealismo juvenil, ahora resurgiendo a través de esa campesina que llama esposa. La cantarela la eliminará primero. Él enloquecerá de dolor, cometerá errores, y entonces, cuando esté vulnerable, produciré las pruebas de traición.
El rey no tendrá más remedio que ejecutarlo, y yo finalmente tendré Santillana, como siempre debió ser mío. Damián, susurró Isabela sosteniendo los documentos. Lo encontré. Todo. Lo admite todo aquí. Damián dejó la caja fuerte abierta, ahora vacía de monedas de oro que él ignoró, y se acercó a examinar los papeles. Su expresión se volvía más sombría con cada línea leída. Este maldito, siseó, no solo traición contra mí, sino contra la corona también. Está desviando impuestos reales, sobornando a oficiales. Esto es suficiente para ahorcarlo 10 veces. Entonces llevamos esto al rey, comenzó Isabela, pero se congeló al oír pasos en el pasillo. Muchos pasos. ¡Trampa! Se dio cuenta Damián con los ojos muy abiertos. Él sabía que vendríamos aquí. La puerta estalló. Federico entró, todavía con su ridículo traje dorado, pero ahora flanqueado por una docena de guardias armados. ¡Primo!, exclamó con falsa sorpresa. ¡Qué extraño encontrarte en mi oficina privada y revisando mis documentos privados! Esto parece muy criminal. Nos tendiste una trampa, dijo Damián fríamente, colocando a Isabela detrás de él. Toda esta fiesta era para atraparnos infraganti. Bueno, lo facilitaste siendo tan predecible. Federico sonrió y toda pretensión de cordialidad desapareció. Pensé que tardarían más, pero aquí están, invadiendo propiedad privada, intentando robar, y encima con pruebas tan convenientes de mi supuesta villanía. Pruebas forjadas por ti, por supuesto, para intentar encubrir tus propias traiciones. Nadie creerá eso, dijo Isabela, pero su voz temblaba. ¿No? Federico sacó más documentos de su abrigo. Estas cartas, con el sello auténtico de Santillana, muestran a Damián negociando con enemigos de España. Estas facturas muestran que desvía fondos de la corona. Y esto, sostuvo un frasco idéntico al que fue destruido en Santillana. Es cantarella, encontrado en tus aposentos aquí. Claramente planeaban envenenarme. La trampa era perfecta, circular, ineludible. Tienen 2 opciones, continuó Federico acercándose. Primera, admiten las traiciones, son ejecutados públicamente, y yo asumo Santillana como un administrador leal que la salva de un traidor. Segunda, sus ojos se fijaron en Isabela. Damián se declara mentalmente incapaz debido a, digamos, aflicción romántica. Firma todas las tierras y los dos viven en exilio silencioso. Algún lugar distante, donde nunca más se sabrá de ustedes. Hay una tercera opción. Una nueva voz cortó el aire. Todos se giraron. En la ventana de la oficina, equilibrada en el alféizar exterior a 3 pisos de altura, estaba una figura encapuchada, delgada, ágil, claramente femenina. La figura saltó al interior de la oficina con gracia felina y se quitó la capucha. Isabela ahogó un grito. Era Elena, su amiga Elena, de las reuniones secretas. Costurera revolucionaria. «Hola, Isabela», dijo Elena tranquilamente. «O debo decir, duquesa, ha pasado tiempo». ¿Cómo pudiste? Tartamudeó Isabela. «Cuando desapareciste, vendida en matrimonio, pensé que te habíamos perdido para la nobleza», explicó Elena, sus ojos sin dejar de mirar a los guardias. Pero luego comenzaron los rumores. La nueva duquesa que defiende a los campesinos, que confronta a los capataces, que tiene un corazón de revolucionaria. Y pensé, tal vez nuestra Isabela no esté perdida. Tal vez esté exactamente donde necesita estar. «Elena, este no es el momento», dijo Isabela desesperadamente. «Al contrario», Elena sacó documentos de su propio abrigo. «Es exactamente el momento, porque mientras estabas infiltrada en la nobleza, nosotros también estábamos ocupados, recopilando testimonios, documentando crímenes, y el marqués Federico de Valdivia tiene una lista impresionante. Campesinos asesinados, impuestos robados, sobornos, conspiraciones, testificado y firmado por 50 personas. El rostro de Federico palideció. «¿Quién eres tú?»,
Nadie importante. Elena sonrió. Solo una costurera. Pero las costureras circulan por todas partes, invisibles, escuchando todo. Y tenemos amigos, muchos amigos. Como si respondieran, las ventanas de la oficina estallaron. Figuras encapuchadas irrumpieron por todos lados. Hombres y mujeres del pueblo, armados con herramientas de labranza transformadas en armas. Guadañas, horcas, martillos. Los guardias de 1900. Federico, sorprendidos y superados en número, retrocedieron. No se atreverían, siseó Federico. Atacar a un noble es traición. ¿Y asesinar campesinos es qué?, replicó Elena. ¿Justicia divina? Estamos hartos, Marqués, hartos de hombres como usted, que nos pisotean y esperan que besemos sus botas. Damián, recuperándose de la conmoción, agarró a Isabela de la mano. Isabela, eres una de ellos, una revolucionaria. No era una pregunta, era la comprensión que amanecía. Isabela encontró sus ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Iba a decírtelo, juro que iba a hacerlo, simplemente no sabía cómo, no sabía si lo entenderías. Si entendería que mi esposa es la persona más valiente e idealista que he conocido. Damián la besó ferozmente frente a todos. Lo entiendo perfectamente y soy indigno de ti. ¡Qué conmovedor!, gruñó Federico. Pero inútil, están todos muertos. Guardias, maten. Su orden fue interrumpida cuando la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Esta vez era un hombre con vestimenta real, capitán de la Guardia Real, por el emblema en su pecho. Marqués Federico de Valdivia, anunció formalmente el capitán. Queda arrestado por traición, desvío de fondos de la corona, asesinato y conspiración contra un noble leal. El rey ha recibido amplia evidencia de sus crímenes. «Esto es absurdo», gritó Federico. «Soy leal. Es Damián quien...» «El duque de Santillana envió mensajeros a la corte hace 3 días», interrumpió el capitán, «con testimonios preliminares y preocupaciones sobre falsificaciones. Se nos ordenó observar e intervenir solo cuando hubiera un intento de acción criminal. Su montaje de esta noche sirvió perfectamente como prueba final». Damián sonrió sombríamente. «No eras el único jugando múltiples partidas, primo. Federico fue arrastrado, gritando amenazas y maldiciones. Sus guardias fueron desarmados. Los revolucionarios de Elena se retiraron a las sombras, su trabajo hecho». Elena abrazó a Isabela firmemente. «Elegiste bien», susurró. «Es uno de los buenos, raro entre nobles». «Lo sé», susurró Isabela de vuelta. «Y voy a hacer una diferencia, desde dentro del sistema, cambiar las cosas». «Entonces cambiemos juntas», Elena sonrió. «Tú como duquesa, yo como consultora». Un mes después, el castillo de Santillana era irreconocible. Las aldeas de los alrededores tenían casas reparadas. Los niños usaban zapatos. Los almacenes de granos estaban llenos, administrados por comités elegidos por los propios campesinos. Damián implementado reformas radicales, con Isabela y Elena como consejeras, derechos laborales, participación en los beneficios, educación gratuita. La nobleza los llamaba locos, los campesinos los llamaban salvadores. Y en la corte real un movimiento silencioso comenzaba. Otros nobles progresistas, inspirados por el ejemplo de Santillana, iniciaban sus propias reformas. «Cambio», pensó Isabela, observando desde la torre del castillo mientras los niños jugaban en los campos que antes eran cementerios, de esperanza, lento, difícil, pero real. Pensando en alterar el mundo de nuevo, la voz de Damián vino detrás de ella, sus brazos rodeando su cintura. Isabela se inclinó contra él, sonriendo. «Siempre. Es una adicción incurable. Gracias a Dios». Él besó su cuello. «Yo me enamoré de la revolucionaria, no de la noble sumisa». Técnicamente, Isabela se giró en sus brazos. «Te enamoraste de la mujer que se negó a besarte en el altar, ¿verdad?».
admitió Damián, sus ojos grises brillando con amor y humor. La mejor decisión que jamás tomaste me obligó a conquistarte adecuadamente. ¿Y lo hiciste?, provocó Isabela. Todavía lo estoy intentando, murmuró besándola profundamente. Todos los días, para siempre. Se separaron al escuchar pasos en la escalera. Elena apareció sosteniendo papeles. Disculpen la interrupción, tortolitos, pero tenemos una crisis, una buena esta vez. El duque de Córdoba quiere implementar nuestro modelo de reforma en sus tierras. Necesita orientación. Córdoba, repitió Isabela con el corazón encogido. Mi padre está allí, confirmó Elena suavemente, y ha pedido verte. Dice que tiene mucho que pedir perdón. Isabela miró a Damián, quien apretó su mano alentadoramente. Vamos juntos, dijo él, siempre juntos. El reencuentro con don Alfonso fue agridulce. El anciano noble estaba disminuido, encorvado por la vergüenza y el arrepentimiento. Hija, lloró cuando Isabela entró en la sala de recepción de Córdoba. No merezco tu mirada, mucho menos tú. Te vendí, como ganado, porque era demasiado cobarde para enfrentar mis propios fracasos. Isabela se arrodilló ante él, sosteniendo sus manos temblorosas. Padre, dijo con dulzura, esa venta me llevó a mi destino. Me trajo a un hombre que me ve como su igual, a una causa que siempre busqué, a una posición donde puedo hacer una diferencia real. Así que, gracias. Don Alfonso sollozó, apretando las manos de su hija. Eres más noble que cualquier título, niña, y lo haré mejor. Con vuestra ayuda haré de Córdoba un lugar de justicia también. Y lo hizo. A lo largo de los meses siguientes, la reforma se extendió como fuego. Córdoba, luego Sevilla, luego Aragón. No sin resistencia, nobles conservadores luchaban contra cada cambio, conspiraban, amenazaban. Pero Damián e Isabela permanecieron firmes, unidos, un escudo el uno para el otro. 2 años después de la boda forzada, Isabela estaba nuevamente en la torre del castillo, pero esta vez sus manos descansaban sobre su vientre, redondeado, embarazada, del heredero de Santillana. Damián la encontró allí, como siempre hacía al final del día. ¿Cómo está mi hijo?, preguntó, arrodillándose para besar su vientre. Nuestra hija, corrigió Isabela con una sonrisa. Está pateando como una guerrera. Hija, hijo, no importa. Damián se levantó, abrazando a Isabela por detrás. Siempre y cuando tenga el coraje de la madre y... Bueno, espero que no mi terquedad. Demasiado tarde. Isabela se rió. Ya patea cuando no consigue lo que... quiere. Definitivamente tu hija. Se quedaron allí observando el sol ponerse sobre tierras transformadas, campos fértiles, aldeas prosperando, niños con futuro. ¿Sabes?, dijo Isabela pensativa. Aquella primera noche, cuando me negué a besarte en el altar, nunca imaginé que terminaría amándote más de lo que creía posible. Y tú sabes, respondió Damián, la voz ronca por la emoción. Cuando te compré como mercancía, no imaginé que estaba trayendo a casa a la mujer que salvaría no solo mis tierras, sino mi alma. Isabela se giró en sus brazos, con los ojos brillando por las lágrimas felices. Nos salvamos mutuamente, dijo ella. Tú me diste voz y poder, yo te di propósito y amor. Compañeros, murmuró Damián, haciendo eco de la promesa que hicieron meses antes. Siempre, confirmó Isabela. Y allí, bajo las estrellas que presenciaron su primer beso verdadero años atrás, el duque y la duquesa de Santillana renovaron silenciosamente sus votos, no los impuestos por la Iglesia y la sociedad, sino los elegidos por sus corazones. La sala del Consejo Real estaba tensa. Nobles, en ropas elaboradas, debatían acaloradamente sobre la propuesta radical sobre la mesa. Abolición completa de la servidumbre en toda España. ¡Es una locura!, gritaba un conde canoso. ¿Cómo administraremos tierras sin control total sobre los trabajadores? De la misma manera que Santillana administra desde hace una década, respondió una voz femenina tranquilamente.
con contratos justos, salarios dignos y participación en los beneficios, resultando en una productividad récord y lealtad genuina. Todos se giraron hacia la mujer que había hablado. Isabela, duquesa de Santillana, ahora también consejera real para reformas sociales. A sus 32 años irradiaba autoridad templada con compasión. A su lado, Damián, su cabello ahora con más plata, pero sus ojos tan afilados como siempre, asintió en apoyo. «Los números no mienten», añadió. Santillana, Córdoba y las otras 8 regiones que adoptaron reformas tienen una economía más fuerte, menos rebeliones y una mayor recaudación de impuestos. La justicia social no es solo moral, es práctica. El debate continuó durante horas. Al final, la votación fue ajustada, pero decisiva. La abolición se aprobaría. Gradualmente, con compensaciones, pero se aprobaría. Era una victoria, pequeña, imperfecta, pero real. Por la noche, de vuelta en Santillana, Isabela y Damián cenaban con sus 3 hijos. Catalina, la mayor de 9 años, de cabellos oscuros, desafiantes de la madre, los gemelos Miguel y Elena, de 6 años, nombrados en honor a los amigos que ayudaron a transformar sus vidas. «Mamá», preguntó Catalina empujando guisantes en su plato, «¿es verdad que el abuelo Alfonso te vendió a papá como una esclava?» Isabela y Damián intercambiaron miradas divertidas. «Es una historia complicada, querida», comenzó Isabela. «Tu madre fue vendida, sí», dijo Damián honestamente, «y fue la mayor injusticia y la mayor suerte de mi vida simultáneamente. ¿Cómo puede ser ambas cosas?» El pequeño Miguel frunció el ceño. «Porque las injusticias a veces nos llevan a lugares donde podemos corregirlas», explicó Isabela. «Yo no tendría el poder de cambiar leyes si no fuera duquesa, y no sería duquesa si no hubiera sido vendida. Lo incorrecto llevó al camino correcto, pero eso no justifica lo incorrecto inicial». «Complejo», comentó Elena, la hija menor, sabiamente. «La justicia a menudo lo es», sonrió Damián. «Por eso luchamos por ella todos los días». Más tarde, cuando los niños dormían y la luna brillaba sobre Santillana, Isabela y Damián caminaban por los jardines que ella había transformado de salvajes a organizados, pero manteniendo la belleza natural. «¿Te arrepientes?», preguntó Damián de repente. «¿De cómo empezó todo? ¿De la elección que te fue arrebatada?» Isabela se detuvo bajo una rosaleda que ella misma había plantado años atrás, ahora florecida y perfumada. «Me arrepiento de la injusticia del sistema que permitió que me vendieran», dijo, pensativamente. «Pero del lugar al que me llevó, del hombre que encontré, del amor que construimos, de las vidas que cambiamos, jamás. Incluso en los días difíciles, cuando los nobles nos odian, cuando las reformas fallan, cuando perdemos batallas. Especialmente en esos días», Isabela se giró abrazándolo, «porque nos tenemos el uno al otro, y eso hace que cualquier lucha valga la pena». Damián la besó larga y profundamente, con toda la pasión de una década de matrimonio que solo había intensificado su amor. «10 años», murmuró contra sus labios. «10 años desde que una mujer valiente se negó a besarme en el altar y cambió mi vida entera». «10 años», resonó Isabela, «desde que un duque de hielo vio su corazón derretido por una causa justa y una esposa terca». «Por 10 más», brindó Damián con una copa imaginaria. «Por 50 más», corrigió Isabela. «Por una vida entera de lucha, amor y transformación». Y allí, bajo las estrellas que presenciaron su primer beso verdadero, el duque y la duquesa de Santillana renovaron silenciosamente sus votos, no los impuestos por la Iglesia y la sociedad, sino los elegidos por sus corazones. Compañeros, amantes, revolucionarios, siempre. Comparte tu pasión por la historia y el romance. ¿Te ha conmovido la historia de Isabela y Damián? Si crees en el poder del amor para cambiar el destino y la sociedad, este es el momento de actuar.
Sigue la conversación. Deja un comentario con tu momento favorito del romance o qué personaje te inspiró más. Punto 2. Crea tu propia continuación. ¿Cómo crees que continuó la lucha por la justicia en la siguiente generación de Santillana? Comparte. Envía este resumen a tus amigos amantes de la lectura y la ficción histórica. La historia de Isabela y Damián es un título que demuestra que el amor verdadero no se encuentra en transacciones ni imposiciones, sino que se construye a través del respeto mutuo, objetivos compartidos y la valentía de desafiar juntos la injusticia. Se convierten en extraños en un matrimonio forzado y se ven obligados a cambiar una nación, demostrando que incluso las circunstancias más oscuras pueden florecer en una luz brillante. Sus reformas inspirarán a futuras generaciones de líderes que comprenden que el verdadero poder no reside en dominar a los demás, sino en elevar a todos. Y su amor se convirtió en alegría, no en un cuento de hadas de perfección imposible, sino en la historia real de dos personas imperfectas que comparten. Cada día seremos mejores juntos que separados. Esta es una historia sobre justicia, sobre amor, sobre transformación y sobre nunca rendirse. Transmite la creencia de que un mundo mejor es posible, especialmente cuando temes a alguien a tu lado, luchando al mismo tiempo. La lucha por un final feliz nunca termina.